El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy 1 de mayo, es el inicio de un mes que dedicamos particularmente a María, por eso vamos a encomendarnos muchísimo a su protección y vamos a procurar en todo este mes tener muchos gestos de cariño hacia esta Madre nuestra del cielo, que es Madre de Jesús y que Él quiso compartir con nosotros. También el 1 de mayo es una fecha en que en muchos países del mundo, no en todos, pero sí en muchos, y entre ellos está México, desde el punto de vista civil se celebra el Día del Trabajo. Es el Día del Trabajo donde la gente no trabaja. Y desde hace ya un buen tiempo la Iglesia vio oportuno poner en esta fecha la memoria facultativa de San José Obrero, es decir, de recordar de modo especial a San José en cuanto un hombre de trabajo. En el Evangelio que acabamos de proclamar, pues se preguntaban estos, ¿no? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? Al escuchar a Jesús, ahí la gente de su tierra, y dice: ¿acaso no es el hijo del carpintero? Y es José, un hombre de trabajo, un hombre sencillo, y la Iglesia nos invita a contemplar este ejemplo pues muy sencillo pero muy concreto de este gran santo, que fue un hombre de trabajo y que fue el ejemplo que Dios quiso, Dios trino, Dios quiso que fuera el ejemplo para Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, que se hacía hombre. Quiso que a través de José Jesús aprendiera la dignidad del trabajo, la belleza del trabajo, la importancia del trabajo, la responsabilidad del trabajo. Siempre un misterio, ¿verdad? Esto, porque Jesús siempre a la vez pues es Dios, como decir Dios que tiene que aprender, pero como se quiso hacer hombre, quiso querer aprender en cuanto hombre. Y José fue ese modelo que tuvo Jesús. Y de José pues no se nos dice mucho, no se nos dan muchos detalles. Simplemente entendemos que era un hombre justo, un hombre trabajador, responsable, como para decirnos: aquí lo importante no es apantallar, no es decir, wow, qué persona, qué increíble, sino el cumplir
con amor y responsabilidad, lo que el Señor va pidiendo a cada uno, el tipo de trabajo que Él nos va pidiendo a cada uno según nuestro estado de vida. Y aquí es interesante ver en este Evangelio cómo se preguntaban ahí, cuando escuchaban a Jesús, ¿no? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? Si es un, ¿no? Si es un hombre sencillo, es un hombre común, como todos, y sin embargo hay una gran sabiduría. Y miren, en el Evangelio alternativo que nos ponía la liturgia de hoy, si no hubiéramos nosotros celebrado esta memoria que es facultativa, entonces en el Evangelio de este sábado, allí Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le replica: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? Pues miren, José comenzó a ver a Jesús pues desde que nació, ¿eh? Desde un bebito que luego lo tienen así en las, ¿no? Casi con una sola mano, a veces se sostiene, están chiquitos. Pero José aprendió a conocer al Padre viendo a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un corazón abierto a la voluntad de Dios, deseoso de Dios, y entonces Dios hacía que a través de contemplar a Jesús pudiera estar conociendo poco a poco la realidad de Dios Trino, la realidad de Dios Padre. Pero si no hay esa actitud de fe, si no hay esa humildad profunda, pues no hubiera visto más que a un bebé. Y al fin y al cabo hubiera empezado a decir: ay, pues sí, ya nació, pero pues es igualito a todos. Y chilla como todos, y hay que limpiarlo, y hay que estarlo cuidando muchísimo. O sea, uno diría ahí, pues no hay nada que aprender. Más bien este es el que tendrá que ir aprendiendo de nosotros. Yo no tengo nada que aprender de este bebito, ¿no? Podía haber sido así. Y sin embargo, José, abierto lo profundo de su alma a Dios, a través de la contemplación de un bebito, era capaz de ir encontrando a Dios. Y luego pues ya Jesús iba creciendo y él mismo lo iba educando. Humanamente parecía que él sabía mucho más que Jesús, y en lo humano podía ser así. Sin embargo, él en su humildad, reconociendo: ahí está Dios. Yo sé que está Dios. Él es fruto de la acción del Espíritu Santo. Es Dios encarnado. Y por lo tanto, esa fe le permitía, a pesar de que en lo humano parecería que él no tenía mucho que aprender, de hecho sí aprendía, e iba conociendo el misterio de Dios, el misterio de su amor infinito, el misterio de su bondad infinita, el misterio de su sabiduría infinita. Y luego, en realidad, Jesús ya nos ha enseñado que Él se identifica con cada uno de nosotros, con los buenos, con los malos, con los que nos caen bien, con los que no nos caen bien, con las personas más virtuosas, más santas, y con los más pecadores, más corruptos. Jesús se identifica con cada uno de ellos. No que esté de acuerdo con ninguna cosa mala ¿no? que por nuestros pecados hacemos, pero sí en cuanto que dice: lo que hagas a uno de estos, me lo haces a mí. Y por ello
hoy Él nos invita, así como San José fue descubriendo la presencia de Dios, sobre todo en Jesús, pero también contemplando a María y también seguramente pues queriendo ver la presencia de Dios en todos los que le rodeaban, incluso en los que le hacían el mal. Entonces vamos a pedir a Jesús que nos dé esa gracia que dio a José de saber descubrirle en los demás, de modo que Jesús no nos tenga que decir, como le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Nuestro Señor nos podía decir también a cada uno de nosotros, tanto tiempo que estoy contigo, ¿no? En tu hermano, en tu hermana, en tu hijo, en tu mamá, en tu vecino, en los que te quieren, los que no te quieren, y no me has conocido. Evidentemente que las cosas que cualquiera hace mal no son reflejo de la presencia de Dios, pero Dios está de todas maneras en cada persona, porque la ama hasta el punto de haber derramado su sangre por esa persona. Y por tanto, si tenemos fe, podremos descubrir su presencia para que nos lleve incluso a una persona que hace mal, pues a que se convierta, a que haga el bien. Encomendémonos pues a la intercesión de San José en este año que además pues estamos dedicando especialmente a él, y pidámosle al Señor que como José nos ayude a valorar la dignidad del trabajo. Y cada uno de nosotros pues tenemos nuestro trabajo. Y ahora pues prosigamos con fervor nuestra celebración eucarística.